Gracias Jesús, gracias. Gracias Jesús. Gracias por tu gran amor, por tu inmenso amor. Tu amor perdura para siempre, Señor, para siempre, para siempre. Tu amor es eterno, Señor, es eterno. Te damos gracias. En Lucas 15, 3 al 6 dice: Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así también es en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse.
Espíritu Santo, enamoranos más de Jesús, enamoranos más, Señor, llenanos de tu fuego. Te pido, Espíritu Santo, que ahora llenes nuestros corazones de tu fuego y que enciendas el fuego del primer amor. Encender primer amor, Señor. Saca todo ídolo de nuestro corazón, todo lo que no te pone en primer lugar. Señor, te entregamos el lugar, te entregamos el primer lugar para que seas el primero, Jesús, el primero, Jesús. Te entronamos hoy en nuestras casas, te levantamos en alto, Señor. Te levantamos en alto y declaramos que nuestros ojos se fijan en vos, nuestros ojos se fijan en Jesús.
Gente linda, amados del Señor, es un placer otra vez estar aquí y quiero compartir algo que bueno, el Señor me estuvo mostrando como si Él pusiera una lupa, ¿no? Cuando lees la palabra y de repente algo está más grande o más fuerte, y eso me estuvo pasando hace unos días y eso quiero compartir con ustedes. Hay un pasaje muy conocido que está en Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29, y dice: vengan a mí todos los que están cargados y agobiados y yo les daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es ligera, ¿sí? Y hallaréis descanso para vuestras almas, dice. Es muy interesante que este pasaje nos dice: vengan a mí y yo voy a contestar todas sus oraciones. Vengan a mí y yo les voy a dar todo lo que ustedes quieran. Y les voy a resolver todos sus problemas. Habla de descanso, ¿no? Y bueno, inevitablemente asociamos descanso a lo que nosotros pensamos como descanso, tal vez, pero esto también es algo espiritual. Y yo pensaba en los hombres, digamos, aquellos protagonistas, ¿no?, de la historia que podemos leer en la Biblia y vemos sus vidas, y algunas de esas vidas uno no las describiría como una vida descansada, muy tranquila, ¿verdad? Entonces esto nos hace entender que tal vez el descanso del que Jesús está hablando difiere bastante tal vez de la idea de año 2000 que nosotros tenemos de descanso. Y quiero que nos metamos en esto. Yo soy un convencido de que el mensajero es parte muy importante del mensaje. O sea, aquella persona que tiene un mensaje inevitablemente también va a ser él el mensaje. Desde el minuto 1 en que te convertís a Cristo, a partir de ese momento, dice la Biblia, no yo, te transformás en espectáculo del mundo. Y aun cuando no hablares, no digas nada, va a estar predicando tu vida para bien o para mal. Esto es algo que es inevitable, ¿sí? El mundo sabe que hay alguien que ahora está en Cristo y por lo menos espera algo de él, o por ahí tiene algún prejuicio o alguna expectativa falsa, pero ya saben que has cruzado una línea, ya saben que has decidido una forma de vida muy diferente de lo que se vive en el mundo, y a partir de ese momento serás observado. Y podríamos hablar mucho de esto, pero no es el tema del cual me quiero detener. Sin embargo, hoy tenemos en la iglesia muchas personas que tal vez vienen, ¿verdad?, por una necesidad. Y tienen la expectativa de parar de sufrir, ¿no? Hay una iglesia que tiene ese eslogan, pero déjame decirte que pare de sufrir no es el evangelio. Eso es un eslogan de marketing que en muchos casos se usa para manipular a la gente. Yo no creo que eso sea el evangelio. Entonces sucede que muchas personas vienen, ¿no?, o se acercan a las iglesias con el objetivo, con la esperanza, la ilusión de una vida mejor, de que me vaya bien, de prosperidad, de paz, de alegría, de gozo, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunas de esas cosas no suceden. Entonces, cuando las papas queman, a veces las personas pueden decir: ¿para qué vengo a la iglesia? Y Dios, mirá lo que me pasó. ¿Dónde está Dios? ¿Verdad? ¿Dónde está Dios? ¿Para qué estoy viniendo? Puedo entender, porque otra vez el versículo dice: no vengan a mí todos los que están cargados y agobiados. Pero a veces identificamos ese descanso con la ausencia de problemas o con por lo menos tener los problemas resueltos. Y bueno, tarde o temprano te vas a dar cuenta que no es así. Que el descanso del cual Jesús habla es algo totalmente diferente. Y quisiera hablar de eso, ¿sí? Cuando nosotros tenemos en nuestras Biblias, todos nosotros, tal vez los que me están escuchando tienen una Biblia. Si no tenés, conseguí una, por favor. Pero algunos de los que me están escuchando tienen 5 o 6 Biblias en la casa, distintas versiones. No sé si la leen mucho, pero ahí están, ¿verdad? Y ese tesoro que nosotros tenemos ahí fue escrito por personas
que nos han dejado la doctrina, nos han dejado todo el aliento de Dios, ¿no? La revelación de Dios para que nosotros entendamos cuál es su propósito, cuál es su diseño para nosotros en la vida, de aquí y durante toda la eternidad, ¿verdad? Entendemos que los hijos ya somos eternos y que no veremos la muerte, que tenemos la vida eterna, así que ya estamos empezando a vivir la eternidad. Pero tenemos en la Escritura un diseño, ¿no? Que Dios quiere que conozcamos, ¿sí? Vivir en el Espíritu. Es una aventura maravillosa, ¿verdad? Pero retomando lo que dije al comienzo, esta doctrina, esta revelación tan tremenda que tenemos ahí en la Escritura, no está desvinculada de la vida de estas personas. O sea, estas personas también eran parte del mensaje. Y yo creo que hoy los predicadores, los pastores, predicamos un mensaje tal vez no muy diferente de lo que se predicaba en la iglesia primitiva, tal vez estoy diciendo, pero sí creo que es bastante diferente nuestras vidas, que también son un mensaje. Entonces hoy un hombre prestigioso del Evangelio tal vez viaja, hace muchos viajes en avión y puede parar a dormir en hoteles muy lujosos y tener una vida bastante acomodada, bastante buena tal vez, y ser reconocido y admirado por el resto de la iglesia y sacarse fotos y etcétera, etcétera, como si fuera un rockstar, qué sé yo. Pero los grandes hombres y mujeres de Dios no eran famosos, y en la época en que se escribió la Biblia muchos de ellos eran rechazados y hasta lo último. Entonces, en ese aspecto creo que el mensaje que ellos daban es bien distinto del mensaje que nosotros damos. Entonces déjenme considerar la vida de un hombre a quien admiro tremendamente, con quien si yo tuviera la oportunidad de charlar solamente quisiera que nadie haga ruido, quisiera que no vuele una mosca, solamente quisiera ser oídos para escucharlo, y es el apóstol Pablo. Un hombre lleno de sabiduría, lleno de experiencia, tremendo. Él escribió prácticamente la mitad del Nuevo Testamento, un hombre con una revelación maravillosa. Pero hoy no quiero hablar tanto de lo que él dijo, sino de lo que él era, como parte del mensaje. Consideremos su vida, ¿no? En la época en que él había predicado el Evangelio también había predicadores itinerantes, algunos de ellos falsos maestros que querían enseñorearse de la iglesia, iban pululando de iglesia en iglesia y dando su doctrina y tratando de aprovecharse de alguna situación. Y el apóstol, que no le gustaba mucho tal vez hablar de sí mismo, en ciertas ocasiones lo hacía para mostrar sus credenciales. Sus credenciales no eran una tarjetita plastificada, sino que las credenciales de él las llevaba en el cuerpo. Quisiera que lean conmigo, si pueden buscar, en 2 Corintios y déjenme decirles que me sorprendí porque descubrí que toda esta carta, la 2 Corintios, habla mucho de esto, mucho de este tema. Vamos a ver. 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 28, dice lo siguiente. ¿Sí? 2 Corintios 11, del 23 al 28. Dice lo siguiente, así. Son ministros de Cristo. Está hablando de los otros, ¿no? De los otros hombres que predicaban. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número. Estas son las cosas que le pasaron a Pablo. Registren por favor esto, porque es para una película de Hollywood, ¿sí? Dice, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Yo no sé cuántos de ustedes estuvo en peligro de muerte, tal vez alguna ocasión. Dice que muchas veces estuvo en peligro de muerte, lo azotaron muchas veces, estuvo varias veces en la cárcel. O sea, esto ya
distingue a Pablo de todos nosotros, porque yo no sé si alguno de nosotros estuvo varias veces en la cárcel, varias veces siendo azotado, varias veces en peligro de muerte, y acá no termina la lista, dice, de los judíos he sido azotado, he recibido 40 azotes menos uno. Ahora voy a hablar de lo que significa eso, 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 3 veces he padecido naufragio. Una vez lo apedrearon. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Una noche y un día agarrado de una madera, de un pedazo de barco, de algo, lo que sea que flotaba, estuvo una noche y un día flotando en alta mar. Peligros entre falsos hermanos, unos que se dicen ser hermanos y no lo son, peligros. En trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos. He padecido frío. Qué feo, ¿no? Querer dormir y tener frío. Dice, en desnudez, no tenía que vestirse. Y además en otras cosas. Y además de otras cosas, dice, lo que se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. O sea, este es un hombre que llevaba en el cuerpo las marcas de la batalla, del ministerio. Esas eran sus credenciales. Si uno pudiera ver a Pablo, sus manos no eran las de un pianista, seguramente tendría las marcas de algunas pinchaduras de la aguja porque él tenía que atravesar con la aguja la dura tela de una carpa porque él cosía carpas que vendía para sustentarse económicamente. Entonces compraba tela, hilo, aguja, cosía y vendía carpas. Y a eso se dedicaba para tener dinero, para vivir. Dice que tenía marcas de muchos azotes, ¿sí? Lo azotaron 3 veces con varas y 5 veces recibió los 40 azotes menos uno. Ese era una, o sea, en la Torá se dice que cuando se azotaba a un reo, digamos, a un judío convicto, se lo llevaba a la sinagoga y se lo ataba, se lo desnudaba y se le ataba las manos a 2 postes y el ministro agarraba un azote que tenía 3 cuerdas y la ley decía que tenía que golpear con una sola mano y con toda su fuerza. Entonces, la ley también decía que no podían darse más de 40 azotes. Entonces ellos, para guardar la ley, daban 39 y se quedaban tranquilos de que estaban guardando la ley. El azote consistía en 26 golpes en la espalda y luego 13 golpes más en el frente. Eso los padeció 5 veces. En 5 oportunidades, y otras 3 dice que fue azotado con varas. ¿Cómo puede quedar el cuerpo de una persona así, verdad? Pueden ir imaginando. Sin duda alguna, ella tenía de esas cicatrices que ya no se van nunca más. ¿Viste esas cicatrices profundas? Algunas pueden irse con el tiempo, pero hay otras que ya no se van nunca más. Él tendría muchas de ellas, como si fueran una postal de la ciudad que visitó, impregnada en su cuerpo, o como si fuera un tatuaje que no eligió ponerse. Y me imagino que tal vez cuando se encontraría en otra ciudad con Timoteo, que hacía 6 meses que no veía, tal vez Timoteo le diría: Pablo, ¿qué tenés ahí en el cuello? No, fue unos golpes que recibí en Filipos en la cárcel. Antes de que me metan preso me golpearon muy fuerte y el guardia cárcel se ve que tenía la mano muy pesada y bueno, esta marca me dolió mucho. Y tal vez en otra ocasión, en otro viaje, lo verían a Pablo y ahora le faltaba un diente de adelante y tal vez
bueno, uno de los azotes en el frente, una de las cuerdas se zafó y le dio en el labio le quedó hinchado 10 días y un diente lo perdió. Y esas eran las marcas que él iba teniendo, ¿sí? Y eran las credenciales que tenía de apóstol. Entonces, este también es un mensaje de este hombre, ¿no? O sea, no estoy diciendo, a ver, no es algo que ninguno de nosotros quisiera imitar, verdaderamente. Ninguno de nosotros quisiera estar en el cuerpo de Pablo. Pero sin lugar a dudas que esta vida, independientemente de toda la revelación que Pablo escribió, que es algo exquisito y maravilloso, su vida es tan tremenda, es tan intensa, es de una persona tan determinada y admirable, sin lugar a dudas, una persona admirable. Dice que tenía una enfermedad y él había identificado que era un mensajero de Satanás y lo consideraba como una espina en su cuerpo. Evidentemente esto era muy limitante para él porque Pablo era una persona muy determinada y autosuficiente, de ir para adelante y de no medir las consecuencias. Pero esta limitación, esta espina lo limitaba, por eso dice que 3 veces le pidió al Señor que se la quitara. Y el Señor, que es bueno y que hace todo con un propósito, porque Dios es bueno todos los días. Las 3 veces que Pablo le pidió, le dijo, no, Pablo, te la voy a dejar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo entendió que para que él no se enalteciera por las revelaciones que estaba teniendo muy tremendas, Dios había determinado dejar esa espina en su cuerpo. Nadie sabe a ciencia cierta cuál era esa espina. Algunos infieren que era una malaria, que periódicamente le traería fiebres altas y lo postraría en cama. Otros, entre los que me encuentro yo, creen que tenía un problema en la vista, que lo limitaba mucho y no veía bien. Tal vez cataratas, tal vez, vaya a saber, cuál afección en la vista. Porque Gálatas también dice que él escribía con letras muy grandes. Se ve que no veía bien. Y uno diría, Señor, a semejante soldado, ¿por qué no lo sanás, verdad? Pero Dios es soberano y siempre hace las cosas con un propósito perfecto. Algo que también me hizo ver la humanidad de este hombre y con la cual me he identificado, porque déjame decirles que a veces en el ministerio uno puede vivir ciertos momentos de soledad o como cualquier persona, tiempos de angustia, ¿no? de incertidumbres, que obviamente en la presencia de Dios se aplacan, bueno, uno puede ver a Dios obrando allí, ¿no? Y dice también la segunda carta de Corintios, esta misma, ¿sí? En el capítulo 6, me pareció muy tremendo que él escriba esto. Dice, en el capítulo 6, versículo 4, dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Yo me quedé pensando, wow, nunca me había imaginado a Pablo angustiado. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en noches de desvelo, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a derecha y a izquierda, por honra y por deshonra. Hemos tenido mala fama y buena fama. Nos han tratado como engañadores, pero somos verdaderos.
como desconocidos, pero somos bien conocidos. Como moribundos, pero vivimos. Como castigados, pero no muertos. Como entristecidos, pero siempre en gozo. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Esto me pareció tan tremendo. No sé si hay alguien más fuerte en su interior que el apóstol Pablo. Tal vez este versículo 10 dice, entristecidos pero gozosos, pobres pero enriqueciendo a muchos, no teniendo nada pero poseyéndolo todo. Tal vez esto hable un poco del descanso que Jesús da. Una extraña calidad de vida superior. Uno piensa, calidad de vida superior, y un hotel 5 estrellas, un auto nuevo, una casa muy buena, vacaciones, dinero, comodidades. Eso puede ser un estilo de vida superior. Pero aquí Pablo está hablando de muchas tribulaciones y al mismo tiempo como diciéndonos, no cambiaría esto por nada. No cambiaría esto por nada, porque parece que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. El diablo no podía frenar a este hombre. El diablo no podía frenar a este hombre. Él no estaba aferrado a las cosas y tenía muy claro por qué vivir. Miren, esta misma carta de 2 de Corintios nos regala algo tan exquisito. Miren lo que habla Pablo de sí mismo, del ministerio de ellos. Y con esto voy a ir terminando. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16, dice, por tanto, no desmayamos. Fíjense todo lo que este hombre padeció. ¿Sí? Recuerdo en otra ocasión, que no lo dice ahí, después de un naufragio llegaron a una isla y cuando llegan hacía mucho frío y llovía, entonces prenden un fuego y están tirando ramas en el fuego y de entre el fuego sale una serpiente y se le prende de la mano a Pablo. Y todos los lugareños pensaban que Pablo se iba a caer y se iba a hinchar y se iba a morir. Ellos pensaban eso, probablemente conocían esa serpiente y conocían tal vez que era venenosa. Pero Pablo no se cayó, no se hinchó y no se murió. Entonces todos quedaron mirando a este hombre singular y Dios le presentó un púlpito enorme a Pablo y Pablo le predicó a toda la isla y muchos fueron sanados. ¿Ves? Dios siempre hace las cosas con propósito. Entonces Pablo, teniendo un pleno conocimiento de todas las cosas que le había pasado, que yo me imagino que se podría hacer una película de Hollywood, una saga más tremenda que Duro de Matar o de qué sé yo, James Bond, porque todas las cosas que este hombre tuvo que vivir. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Qué interesante, él dice, el hombre exterior se va desgastando. Y déjame decirte, eso es inevitable. Pero el interior se va renovando día a día. Y eso es opcional. Podés decidir que eso suceda. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Te animo a que dejes de preocuparte por cosas temporales. Te animo a que te aferres con todas tus fuerzas y con toda tu decisión a las cosas que son eternas. Tu vida es eterna si estás en Cristo.
No estés pendiente de las añadiduras por las cuales todo el mundo se está preocupando. Las cosas materiales. Yo sé que las necesitamos, pero es un desafío de Dios a que miremos a lo eterno, no las cosas temporales. Termino con esto. Quien tiene dinero y ya tal vez tiene cubiertas todas sus necesidades básicas y tiene un dinero que le sobra, piensa, ¿en qué lo puedo gastar? Me compro un auto, o me cambio el auto, o voy a hacer un viaje, quiero conocer otro país, Europa, quiero conocer África, no sé, Estados Unidos, quiero viajar. Alguien puede decir, no, voy a seguir ahorrando y me voy a comprar una casa, o me voy a comprar un local, lo voy a alquilar, qué sé yo. Alguien puede pensar cómo invertir ese dinero, cómo gastar ese dinero. Y piensa, y razona, y se informa, y considera, y hace cálculos, se asesora. Tiene en cuenta eso, porque tal vez circunstancialmente tiene ese dinero y piensa en qué puede gastarlo. Déjame decirte algo, tenés una vida, y estaría muy bueno que pienses en qué la querés gastar, porque déjame decirte, es inevitable, se va a gastar el cuerpo, y estaría muy bueno que no seamos espectadores mirando cómo los días transcurren. Hay una canción que me parece muy hermosa, de Eladia Blasquez, que dice, yo la cité en alguna predicación hace 2 años atrás, porque me parece que es maravilloso la frase. Ella dice, eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Los hijos de Dios tenemos muchos motivos para honrar la vida. Déjame decirte que tal vez sos feliz y no te diste cuenta. Y tenés todo. Y estaría muy bueno que puedas honrar la vida. Estaría muy bueno que como hijo de Dios puedas honrar al Señor, honrar con tu tiempo al Señor, honrar al Señor con tus bienes. Con tus bienes. Miren, ya no, ni siquiera está hablando de las ofrendas y los diezmos. Dice, con tus bienes, todo es de Él. Que puedas honrar al Señor con tu obediencia, con tu consagración a Él, ¿verdad? Entonces, esta es la exhortación final y este es un desafío. No sé, si yo te preguntara cuántos años tenés, o me preguntan a mí, habitualmente uno dice los años que ya vivió. Pero técnicamente esos años que viviste ya no los tenés. Los años que tenés son los que tenés por delante y no sabés cuántos van a ser. Entonces la pregunta es, ya que la vida se te va a gastar, pensá, asesorate, razoná, pensá bien cómo los vas a gastar. El apóstol Pablo tenía muy claro para qué quería vivir. Él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo quisiera estar con el Señor, pero si estoy aquí es porque Dios tiene un propósito y por eso me mantiene sobre mis pies aquí. No le tengo miedo a la muerte. Los años que tengo por delante los voy a vivir intensamente y los quiero gastar en Él. Este que les habla también, yo he decidido, quisiera que Dios me ayude para poder gastar bien los años que tengo por delante en el Señor. Creo que Dios necesita una iglesia consagrada. Y entonces podés estar absolutamente seguro que sos destinatario del descanso que Dios da, que Jesús prometió a los que le siguen. Tenés una vida. Fíjate cómo la vas a gastar.
el Señor te bendiga enormemente y te fortalezca. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a todos los que están del otro lado, Señor. Padre, te pido que esta palabra vaya, Señor, y dé mucho fruto, Señor. Dé mucho fruto, papá. Haz que sea regada, Señor, con la unción de tu Espíritu Santo y toque cada corazón, Señor. Que pueda tal vez transmitirse a otros, Señor. Y que puedas levantar, Dios mío, una iglesia consagrada, victoriosa, amante de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomemos un tiempo en que no quiero que te distraigas con nada. Vamos a adorar al Señor. Vamos a pedir al Señor que Él selle esta palabra en nosotros. Dios te bendiga mucho.
El